Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 21 de abril del año 2025. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y bueno, pues vamos a comenzar con la noticia del día, con la noticia de último momento. Hoy no es un día como cualquier otro. Hoy se anuncia pues el que ha fallecido su santidad el Papa Francisco a sus 88 años de edad. Él nació en el año de 1939 al año 2025. Es el tema que va a primar sobre toda esta semana, indiscutiblemente, y también ya el hecho de que se está abriendo paso al nombramiento de un nuevo pontífice, de un nuevo representante máximo de la Iglesia Católica, y bueno, ya se manejan incluso candidatos. Entonces, vámonos rápido con este tema. Falleció el Papa Francisco 1939, año 2025. Es un anuncio oficial del Vaticano. Una de sus últimas actividades fue que el 20 de abril sostuvo una reunión con el católico vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Esta reunión, pues todavía no sabemos muy bien de qué se habló, sobre todo considerando que el hoy difunto Papa Francisco fue muy grosero, muy despectivo con Donald Trump, al punto de que no lo felicitó en ningún momento por su triunfo electoral indiscutible el 5 de noviembre del año 2024. El Papa Francisco, que tenemos plenamente acreditado que recibió millones de dólares de una organización siniestra llamada la USAID para impulsar la migración ilegal islámica a Europa y Estados Unidos, y también el credo del cambio climático, pues no quiso felicitar a Donald Trump. Incluso aquí hicimos el conteo de los días, ¿se acuerdan? Pasaban y pasaban los días y el Papa Francisco nunca quiso felicitar a Donald Trump por su triunfo electoral indiscutible. Lo que sí hizo fue criticar de una forma muy severa la política de deportar delincuentes, criminales a cárceles de El Salvador. Eso sí tuvo tiempo el Papa Francisco de cuestionarlo. Incluso puedo decir que uno de sus legados pues es que el día de ayer, 20, les comentaba cómo pues desde El Salvador, el clero de El Salvador ha estado atacando con ataques pasivo-agresivos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, diciéndole de una forma lastimera: por favor no convierta El Salvador en una cárcel, en una enorme cárcel. Pues entonces, ¿qué querrá, no? Que los delincuentes estén sueltos. Muy cuestionable es lo que ha dicho el representante del clero católico en El Salvador contra los políticos de derecha, como lo hacen organizaciones de derechos humanos, que son organizaciones privadas, que son organizaciones de capital extranjero y privado, los medios también. Bueno, pues esta reunión verdaderamente que es interesante porque no vino del Papa Francisco ninguna felicitación, ningún entendimiento con Donald Trump, a pesar de que es uno de los pocos presidentes, mejor dicho, es el único presidente en el último siglo, que habla de Dios abiertamente desde la presidencia de los Estados Unidos. Pues parece muy raro, ¿no? Todo el comportamiento del Papa Francisco. Ustedes lo han escuchado aquí. Saben que nunca me quise caracterizar como un opositor al Papa Francisco, ni que expresara yo un odio irracional a él, o que quisiera otra cosa, ¿no? Incluso en repetidas ocasiones aquí defendía al Papa Francisco cuando se le acusaba de cosas que realmente eran más bien cuentos de brujas o conspiraciones sin fundamento. Pero lo que sí está plenamente acreditado, pues son muchas deficiencias del Papa Francisco en cuanto a su forma de conducir la Iglesia y la pastoralidad o conducir a los feligreses. Bueno, pues coincide la noticia de su partida, pues de su deceso, con el fin de la Semana Santa 2025. Para nosotros la noticia, bueno, para el mundo la noticia aquí en México, en América, se habría dado en torno más o menos de las 2:30 de la madrugada, pero no fue hasta ya muy tarde que pues se dejó de especular. Por ahí de ya a las 8 o 9 de la mañana, pues ya era un pleno hecho, ¿no? Que había fallecido el Papa Francisco. Oficialmente, según las autoridades del Vaticano, falleció a las 7:35 del tiempo de Italia. Vamos también con otro tema. Con otro tema rápidamente les comento que también es importante. En Suiza renuncia oficialmente Klaus Schwab, líder o director del Foro Económico Mundial, creado por ahí en la década de los 70s. Este Foro Económico Mundial pues fue uno de los principales impulsores de, vamos a decir, las políticas de la crisis sanitaria. Un Foro Económico Mundial que nadie lo votó, que no es representativo de ninguna nación, no es democrático, es únicamente un club de ricos muy corruptos y poderosos, ateos sobre todo, que decidió imponer políticas como confinamientos por la fuerza, violaciones de derechos humanos. Ustedes lo recordarán entre 2020, 2021, 2022, 2023.
El Foro Económico Mundial, pues ahí también está la mafia del cártel de los Slim, la familia más poderosa, influyente y también corrupta de México, y bueno, pues todas las agendas anticristianas que impulsó el Foro Económico Mundial, pues hoy ha renunciado oficialmente Klaus Schwab, que esto ya venía diciéndose, ¿no? En muchas ocasiones lo habíamos escuchado que había renunciado Klaus Schwab, pero hoy otra vez se dijo. Tanta reiteración en que ha renunciado. Mucho se despide el que tal vez no se quiere ir. Bueno, vamos a ampliar el tema también de el Papa Francisco y las reacciones que hay en México. Bueno, en Francia, una de las reacciones que se dieron ante la noticia de la partida del Papa Francisco es que la Notre Dame va a sonar 88 veces sus campanas porque fueron 88 años del Papa Francisco. Por cierto que les hago un comentario un tanto extraño. En las sectas satánicas dicen que no hacen conjuros ni encantamientos cuando suenan las campanas de la iglesia. Es una tradición que tienen las sectas demoníacas, las sectas adversarias del catolicismo. En México, la presidenta judía atea Claudia Sheinbaum declaró que lamenta la muerte del Papa Francisco y dijo que fue un humanista y que siempre actuó por los pobres. Ah, caray, eso no incluye a los católicos, tal vez, piensa Sheinbaum. Desde niña, Claudia Sheinbaum, en el año de 1972, en el que hay un video, ella cantaba himnos terroristas a un famoso guerrillero conocido como el Padre Camilo Torres. El Padre Camilo Torres era un hereje teólogo de la liberación, promotor del odio de clases y del asesinato para terrorismo de clases o terrorismo de revolución social. O sea, un enemigo de la Iglesia Católica disfrazado de sacerdote o un mal sacerdote. Claudia Sheinbaum insiste en que el Papa Francisco era un hombre de extrema izquierda, un especialista, una especie de socio del marxismo o de Morena o de las dictaduras de Iberoamérica. Y bueno, pues esa es la postura oficial del gobierno de México que intenta lucrar, tener un beneficio político con la muerte del Papa Francisco. Ella, al ser una judía atea, anticatólica, promotora del aborto y la homosexualidad, que son condenadas como pecado por la Iglesia, pues Claudia Sheinbaum dice que el Papa Francisco sí fue bueno y que todos los demás papas eran malos, y hace una serie de insinuaciones verdaderamente grotescas de las que les voy a comentar. En Sinaloa secuestran 3 turistas. En Ciudad de México aparece muerto un joven en una cafetería de la colonia Condesa. Le puse condena, fue un error de dedo. Vaticano, rito de consagración de la muerte, de la constatación de la muerte del Papa Francisco a las 8. España declara 3 días de luto. El gobierno socialista anticatólico de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, declaró 3 días de luto por la muerte de su santidad el Papa Francisco. Vamos con pues otros temas. Y le entramos directamente al tema, ¿no? Falleció el Papa Francisco, esto viene en el artículo número 4 que podrán descargar desde mi página de Facebook, podrán descargarlo desde la página de Mediafire, etc. En la conferencia del pueblo, que es la forma en la que se refiere la judía atea Claudia Sheinbaum a sus conferencias de propaganda en México, dice que el Papa Francisco la recibió en su casa, que un día antes recibió a la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, que es panista, no priista. A ella no la recibió en su casa, dijo Claudia Sheinbaum, la recibió abajo, aseguró que su departamento era un lugar muy humilde y que eso le gustó a Claudia Sheinbaum, siendo que Claudia Sheinbaum pues tiene muchos millones de dólares, ¿no? Y tiene también cuentas en el extranjero, se descubrió con el Panama Papers, y de forma muy hipócrita y aprovechada decía que no tenía casa. Entonces, si fuiste la alcaldesa de Tlalpan y luego fuiste jefa de gobierno de la Ciudad de México y tienes un salario de millones de pesos, que no tengas casa, pues hasta es algo como que se escucha sospechoso, ¿no? Contrario a que ella quiere presentarse como una mujer pobre. Sheinbaum declaró para el periódico The New York Times en el año 2020, claro que conozco de dónde vengo, pero mis padres siempre fueron ateos. Nunca pertenecía a la comunidad judía y crecimos alejados un poco de eso. También el 15 de febrero del año 2024, Claudia Sheinbaum declaró, no soy católica, no soy religiosa. Bueno, pues eso nos queda claro, no hay comunistas que sean católicos. Y bueno, esta es la clase de cosas que comenta Claudia Sheinbaum con motivo de
que ha fallecido el Papa Francisco, tratando de colgarse, de lucrar con la muerte del Papa Francisco, al que retrata como un marxista. Ella está como diciendo que el Papa quería que ella fuera presidente. La presidenta Sheinbaum paga a Cuba por esclavos cubanos, que vienen en misiones médicas. Mi cuestionamiento para Claudia Sheinbaum, si quiere responder a estas preguntas, si alguien de la vocería de Presidencia de México quiere responder a mis preguntas, son las siguientes, son muy sencillas. Como Claudia Sheinbaum paga esclavos cubanos, que es un crimen contra la Constitución, contra los derechos humanos y contra lo que predica el catolicismo, le pregunto a la Presidenta de México, ¿acaso en eso también te apoyó el Papa Francisco? ¿Hablaste con él sobre los esclavos cubanos que contrata pues en ese entonces el gobierno de López Obrador? Segunda pregunta. ¿El Papa Francisco también apoyó que te lavaras las manos en la muerte de 19 niños en el colegio Repsamen en Tlalpan? ¿Que tu gobierno autorizó una construcción ilegal 3 plantas arriba, que eso obviamente ese peso no lo soportó el sismo y aplastó a los niños y perdieron la vida también adultos? ¿En eso también te apoyó el Papa Francisco? También cuestionar a Claudia Sheinbaum que pese a que George Soros ha gastado millones de dólares para negar que ella destruyó una iglesia católica en Tlalpan en el año 2016, sabemos plenamente que ordenó ella destruir una iglesia católica con las imágenes religiosas. ¿También le comentó Claudia Sheinbaum sobre que destruyó una iglesia católica? Y la última pregunta sería, ¿el Papa Francisco también estaba de acuerdo en apoyarte en la muerte de 26 personas en la línea 12 del metro, que fue una negligencia tuya y de Carlos Slim por no darle mantenimiento a dicha línea, a dicha construcción? También preguntarle, ¿le contó al Papa Francisco que invocaban demonios en el Zócalo de la Ciudad de México para su toma de posesión? De hecho, por aquí lo tenemos, ¿no? Invocamos a los nahuales, a las fuerzas de la naturaleza y a los demás espíritus, dijo en su toma de posesión Claudia Sheinbaum. ¿Eso también lo veía bien el Papa Francisco? ¿La práctica de brujería, ocultismo que ha promovido Morena? ¿El culto a los ídolos antiguos indígenas? ¿Eso también le gustaba al Papa Francisco? Si alguien de la Presidencia de México quiere responder mis preguntas, estoy abierto a escucharlos. Bueno, en México, Claudia Sheinbaum exige a los medios mexicanos, a los medios privados mexicanos, pero que tienen injerencia con el gobierno, eliminar mensajes, o mejor dicho, que el gobierno tiene injerencia en dichos medios como Televisa y TV Azteca, les pide eliminar el mensaje de la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem, de la administración de Donald Trump, en el que dice que no quiere migrantes ilegales y criminales narcos en Estados Unidos, que no vayan a los Estados Unidos. La mafia de medios anti-Donald Trump, que también son del cártel globalista, también se inventan que el anuncio les parece ahora mágicamente discriminatorio. Presionan a Televisa y a Televisión Azteca para que retiren los spots que se comenzaron a transmitir el pasado 3 de abril. Durante el fin de semana, Morena incitó al odio contra el gobierno de Estados Unidos al adulterar una tradición mexicana, al hacer mal uso de una tradición mexicana que es la quema del Judas, en que quemaron imágenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del empresario dueño de X y de Tesla, Elon Musk, del presidente de Argentina, Javier Milei, y del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Simplemente poner en consideración algo. No es una falta de respeto para nuestros amigos, para nuestros socios comerciales, para quienes están dando la lucha contra el narcotráfico, esta clase de actos propagandísticos. ¿Por qué entre los Judas que se queman no se quemó la imagen de Andrés Manuel López Obrador como en otros años? Porque de hecho los pueblos sí queman la imagen del narcopresidente López Obrador, expresidente. También quemar la imagen del Mayo Zambada, del Chapo Guzmán, que son multiasesinos, que han ocasionado la muerte de tantas personas. ¿Por qué no se quema la imagen del líder del cártel Jalisco Nueva Generación o de los jefes de la familia michoacana que asesinan y extorsionan en el Estado de México? ¿Por qué eso no se consideró para la quema del Judas? Es muy interesante ver dónde está el corazón de Claudia Sheinbaum, por quién siente simpatías y por quién siente fobias. Siente fobias por el empresario y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por declarar terroristas a los cárteles de la droga, y siente simpatías por los criminales del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa. Creo que el mensaje es bastante claro, y no estoy agregando ni quitando nada. Así son los hechos. Pasamos con el siguiente artículo. Bueno, pues falleció el Papa Francisco, y ¿saben quién celebra el recuerdo, la memoria del Papa Francisco? Bueno, pues nada más y nada menos que el grupo terrorista islámico Hamás. Sí, celebran el recuerdo del Papa Francisco porque dicen que él criticó severamente los ataques del Estado de Israel contra la Franja de Gaza. Así lo ha dicho el grupo terrorista Hamás y el gobierno de Palestina, que también es adscrito al terrorismo de Hamás.
fue un símbolo de paz y de tolerancia, así lo definió el presidente de Palestina Mahmoud Abbas, que es financiado por el terrorismo islámico del Hamas, socios del Partido Morena y de la Internacional Comunista. Seguramente también celebran la memoria del Papa Francisco por su promoción de la migración ilegal islámica a Estados Unidos y Europa, y por su silencio total cuando, por ejemplo, migrantes islámicos, como ocurrió en esta Semana Santa, atropellan masivamente a niños, a mujeres de la tercera edad, a personas en general que estén en una procesión católica. El Papa Francisco se quedó completamente callado, sin condenar el terrorismo islámico y diciendo que Europa tiene que recibir más migrantes islámicos, pese a que tienen jurada la muerte de judíos y de cristianos por igual. Una de las cosas más polémicas que hizo el Papa Francisco y por el cual seguramente seguirá siendo muy criticado. Bueno, pues también se trata de un integrante directamente del Hamas, no solamente el presidente de Palestina, que es una marioneta del Hamas. Se trata de Bassem Naim, integrante del buró político de movimiento terrorista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza. También mostró su pesar porque ha fallecido el Papa Francisco y lo describió como un firme defensor de los derechos legítimos del pueblo palestino sobre la Franja de Gaza. Y pues esos son los personajes que celebran la memoria del Papa Francisco. Me parece extraño porque ustedes saben bien que todo el Islam tiene jurada la muerte para todos nosotros los católicos y para los judíos, bueno, todos los demás credos en el mundo, o sea, somos considerados infieles. Y durante la Semana Santa, durante el fin de semana, viernes, sábado, domingo, pues nos enteramos de esta terrible noticia de que en Málaga una mujer islámica iraní atropelló personas. Un atropellamiento masivo que deja más de 2 personas muertas y más de 10 heridos. Entonces, pues como eso también pasó en Múnich, pasó en otras partes de Europa y ha ocurrido también en Francia y en muchos otros lugares, ¿no? También en Estados Unidos. Y el Papa Francisco nunca condenó el terrorismo islámico, solamente dejar constancia de eso. Pasamos a otra nota. Bueno, pues es muy importante también destacar que los católicos no debemos de seguir permitiendo que personas ateas, homosexuales y satanistas o de otros cultos se pongan a opinar descaradamente sobre las cosas que solamente nos competen a nosotros como católicos. Estoy escuchando a mucha gente de los medios que son ateos, que son judíos, que son islámicos, que son homosexuales, que son militantes LGBT, que odian y maldicen a la iglesia y no creen en Cristo, opinar, masones también desde luego, opinar sin ningún derecho sobre quién debería de ser el próximo papa, opinar sobre que el Papa Francisco era progresista, cosas que a ellos no les compete de ninguna forma opinar. Pero lo hemos permitido porque el gran capital les permite radiar y publicar sus opiniones en la prensa escrita, en los medios como televisión y radio. Y es momento, digo, de decir basta. Tú no tienes por qué opinar sobre nuestras cosas. Hay que ponernos muy estrictos en ese sentido y también desechar las opiniones de estas personas, porque nosotros somos católicos, ellos no. ¿Quién va a saber más? ¿Yo como católico o ellos como satanistas, ateos, masones, judíos, homosexuales? Ellos, ¿por qué opinan? ¿Por qué se meten en cosas de la iglesia? No tiene ningún sentido. Simplemente porque estamos acostumbrados a ser respetuosos los católicos y escuchar todas las opiniones de medios, sobre todo de medios que son furibundamente anticatólicos. Vamos entonces a comenzar con esta parte del programa, con esta nota, y bueno, les presento una lista. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda.
Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Lista impresa de los ideólogos en medios de comunicación masivos que celebran el entre comillas progresismo de su santidad el Papa Francisco, del difunto Jorge Mario Bergoglio. Hablan de su apertura a las parejas gay, a los divorciados, es decir, adúlteros, al cambio climático. Celebran que se dejara de utilizar por parte del Papa Francisco la tiara, la mitra, el cetro, los zapatos rojos y la capa roja que caracterizaban a los antiguos papas. Yo sinceramente les pregunto, y es un motivo de reflexión, es un punto de reflexión, ¿acaso ustedes creen que esos símbolos, que esa forma de vestir era indigna del Papa? Mire, yo podría hacer una crítica severísima contra el Papa Francisco, que en paz descanse, porque la capa roja y esos zapatos rojos, lejos de lo que algunos conspiralocos se inventan que significa, significa martirio. Los católicos sabemos que el Papa se vestía de esa forma, o los antiguos papas se vestían de esa forma porque significa que están dispuestos a morir en nombre de Cristo. Es el rojo de la sangre. También el caso de la curia romana. Les pregunto, ¿no? Porque aquí está pasando algo que hay que denunciar. La falsa humildad. Que vemos gente que tiene mucho dinero y mucho poder y se visten con harapos para tratar de aparentar algo que no son. Es como lo que les comentaba de Claudia. Claudia, para fingirse pobre, movió todos sus millones de pesos, millones de dólares, a cuentas extranjeras, a su hija, a su hijo, que además ni siquiera son sus hijos, son hijos adoptivos, para ocultar sus departamentos, sus casas, sus coches, y decir que ella no tenía nada, lo cual incluso pues hasta se ve mal, ¿no? Porque pues oye, ocupaste muchos cargos importantes y tuviste mucho dinero y pues ¿qué hiciste con ese dinero? ¿No? ¿Lo metiste en algo ilícito o por qué lo ocultas? Que digas que no tienes casa, pues es una vil falsedad. Entonces, pues comentarles de esto, ¿no? Esto que tanto promocionó el Papa Francisco como humildad, no era humildad. Creo yo que no era humildad. Les pregunto, ¿en algo nos benefició que el Papa no utilizara la tiara, la mitra, el cetro, los zapatos rojos, la capa roja? ¿O más bien era un intento de quedar bien con el diablo o quedar bien con alguien malo en el mundo, con alguien que desprecia profundamente el significado de esa vestimenta? Que además también debemos de recordar, representa la realeza de Cristo. O sea, esas joyas y ese tipo de detalles representaban en cierta forma la realeza de Cristo. ¿Es correcto que un papa, por quedar bien con el mundo moderno, renunciara a eso? Van a decir, visto de esa forma, tal vez no. ¿Por qué le aplaudiríamos al difunto Papa Francisco por hacer propaganda de su humildad? Contrario a las tradiciones que se usaron por sus predecesores, por los otros papas. ¿Era la forma de decirnos del Papa Francisco que los antiguos papas estaban equivocados por utilizar la mitra, los zapatos rojos, la capa roja? ¿Era algo indecente, algo grosero, obsceno, inadecuado tal vez? ¿Lo consideraba así su santidad el Papa Francisco? ¿Por qué estos actos deberían de ser tomados como que suman a decir que Francisco sería superior al Papa Benedicto XVI o a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II? Que seguramente el Papa Francisco no será considerado santo, no será declarado santo. Y si fuera declarado santo, creo que yo pondría en duda el proceso para su nombramiento. Los que sostienen tales opiniones verdaderamente exhiben sus malos pensamientos. Yo creo que sí. ¿Por qué celebrar al Papa por estar en contra de la tradicional vestimenta? Y lo que significa, porque todo esto tiene un significado. Si él no utilizó esto, quiere decir que estaba en contra de la idea de morir mártir en defensa de Cristo. Todo tiene muchas implicaciones. Tratar de adulterar la doctrina o tratar de desviarse de ella o romper con tradiciones puede ser un gesto ofensivo contra los anteriores papas, puede ser un gesto ofensivo contra la misma institución y lo que significa. Así que mucho cuidado con aplaudirle al Papa Francisco por no haber utilizado estos elementos que son tradicionales del papado. Quienes
dicen esta clase de cosas son los siguientes. Jorge Fernández Meléndez, periodista que lo entrevistó por última vez, pues él dice que el Papa es una persona que respetaba sobre todo a las personas LGBT. A mí me hubiera gustado que respetara al respetable presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y no lo quiso hacer. Leonardo Curcio, periodista profeminista y proaborto. Tiene por ahí algunos espacios en radio, en televisión, sabemos que no es un creyente católico. Roberto Blancarte, es un sociólogo de izquierda, sobre todo consultado por todos los medios. No nos dicen los medios por qué lo consultan a él para esta clase de temas siendo un sociólogo ateo. No sé. Lo citan como si fuera una autoridad en la materia religiosa católica. Bueno, pues Roberto Blancarte declaró que el Papa Francisco hizo salir a la Iglesia Católica del periodo medieval al traer nuevos símbolos y rechazar los antiguos. Esto lo declaró para Foro Televisión. Pueden encontrar la entrevista, supongo que en el canal de Foro Televisión. Y yo me pregunto, porque nunca se lo preguntaron los periodistas, ¿qué clase de nuevos símbolos trajo el Papa Francisco según Blancarte? Porque yo no sé. Y rechazar los antiguos. Bueno, pues él fue el que mencionó que rechazó los zapatos rojos y la capa roja, pero ¿qué otros símbolos? ¿Y por qué el cambio de la presentación debería de significarnos algo importante? Cuando en realidad, pues yo creo que hubiera preferido que el Papa siguiera vistiéndose como se vistiera, pero que declarara la verdad de Cristo sin posible contradicción o sin posible inducción al error o sin posible escándalo que pudiera predicar. Creo que eso es lo importante, ¿no? El mensaje y no el medio y no el mensajero. Ricardo López Cordero, que es un colaborador de Fórmula, dijo que su favorito, él sin ser católico, dijo que su favorito para ser papa sería Pietro Parolin. Este Pietro Parolin, que es sobre todo promotor de la ideología, vamos a decir, porque también hay que moderar, él ha asistido en el pasado a las reuniones del siniestro Club Bilderberg, que fue organizado por Rockefeller, por Henry Kissinger y por Bernardo de Holanda, los tres masones anticatólicos. Pietro Parolin, pues es uno de los personajes que es asociado al progresismo, que ¿qué quiere decir? Que seguiría como el Papa Francisco buscando imponer uniones gay o integrar mujeres en cosas religiosas. Un progresista, un sujeto que quiere abandonar los principios de la iglesia y modernizar la iglesia. A eso se le conoce como ayornamiento, creo que se le dice. Yo lo conozco más bien como modernismo, una forma de herejía. Luego tenemos que podría ser también los nicolaitas, ¿no? Les había comentado en los estudios bíblicos que a esto también se le conoce como nicolaísmo, que era adaptar la iglesia a los tiempos de los poderes actuales, de los poderes en curso. Claudia Sheinbaum, judía atea, también se ha dado un lujo que no podemos permitirlo de opinar sobre cosas del catolicismo cuando ella no tiene nada que ver dentro de la iglesia. Ella pues es una judía atea y punto. Ella es presidente de México, una judía atea que oficialmente dice ser laicista. Entonces, ¿por qué se mete con las cosas de la iglesia? Porque está desacreditada, porque es una narcopresidente y necesita lucrar con la muerte del Papa Francisco. Mañana presentará una semblanza del pensamiento del Papa Francisco, mañana 22. Seguramente será algo horrible, distorsionado y comunista, como le gusta. Y bueno, pues sobre estas personas que hacen tanta propaganda, distorsionando en gran medida lo que pensaba, lo que decía el Papa Francisco, pues encontramos que tienen patrocinadores muy poderosos como Coca-Cola, La Costeña, L'Oreal, Quesos La Villita, Doritos, que es una empresa masónica, por cierto no compren esa botana, Epura, Downy, Aurrera, que es Walmart, Clorox, Pond's Crema Antiedad, V-Life, Televisa Espectáculos, Aspirina Bayer, Oral-B, Electrolyte, Barcel, Cotex, Kavak, Gillette, pues son los patrocinadores en gran medida de estos propagandistas de izquierda que, vamos a decir, se desvían muchísimo de lo que es el catolicismo porque no lo conocen. Y me pareció curioso. Por último, para cerrar esta crónica especial con la que estamos comenzando este programa, pues rápidamente te comento que en la parte del artículo 7, en la página 7 de esta crónica especial sobre la partida del Papa Francisco, pues también tengo que comentarte que encuestadoras sionistas declaran que quieren un papa progresista. Publican que tiene probabilidades muy bajas de ser papa nuevo los papas conservadores. Es por ejemplo el caso del portal de apuestas y encuestas conocido como Polymarket. @Polymarket en su cuenta de X dice: de último momento,
Luis Antonio Tagle, que es denunciado como progresista con rasgos asiáticos, supera a Pietro Parolin como el sucesor del Papa Francisco. Si es electo, el cardenal Tagle podría ser el primer filipino en la historia en ser presidente, en ser papa católico. Y este personaje no es bueno, es un personaje progresista, o sea, a los que les da la preferencia es precisamente a estos personajes. A Luis Antonio Tagle, a Pietro Parolin con el 36%, a Peter Turkson con 6% y a Peter Earth con 4.5%. Como te darás cuenta, eliminan completamente a los que son realmente católicos, como es el caso del padre Robert Sarah, el cardenal Robert Sarah, que es africano. Él sería un excelente papa, porque es enemigo de la secta terrorista del Islam y es contrario al matrimonio homosexual, sodomita o lésbico. También tenemos el caso de Raymond Burke, cardenal de Estados Unidos, fuerte crítico de los errores doctrinarios del Papa Francisco, que también podría ser papa, y sin embargo estos sitios de encuestas sionistas no lo presentan, no quieren que ellos puedan ser papas. Dicen, esos no tienen probabilidades, ni los propongan. Pero sabemos que sí tienen probabilidades. Bueno, pues lo que siempre ocurre, ¿no? Cuando quieren apropiarse de un cargo, cuando les gusta la iglesia, en serio, el papado tiene mucho poder. Y no duden que las mafias de la masonería o esto que llamamos Illuminati o la élite financiera de Occidente, pues quiere tener otra vez comprar el papado, que yo creo que sí lo tenían con el Papa Francisco, ¿eh? Abiertamente tengo que decirlo que sí. La élite satánica tenía comprado en gran medida el Vaticano, pues a través de los incentivos económicos de la USAID con el Papa Francisco. Entonces, no es por nada, pero la verdad creo ver muchos poderes siniestros tratando de comprar el papado. Su favorito pues es Pietro Parolin, un asistente del del Club Bilderberg, que obviamente está asociado también al Foro Económico Mundial. Pues miren, tan solo hay que recordar cómo el Papa Francisco utilizó su cargo para promover las inyecciones transgénicas sin ser una autoridad médica. Entonces, y además destituyó un cardenal que criticó eso, que dijo que era libertad de elección. El Papa Francisco se ensañó diciendo que era suicida no aplicarse esas inyecciones. Entonces, yo sí creo que hay que ser muy críticos con esto. También el hecho de que el Papa Francisco dijo que se podían poner bendiciones a homosexuales, que eso era cercano, ¿no? A bendecir las uniones. Que no lo hizo, pero que vaya, como que va moviendo las cosas como una ventana de Overton, como que va empujando las cosas para ese sentido, para que luego se confunda la doctrina de la verdad con la mentira, ¿no? Creo que esa era una mala intención, o si no tenía esa intención, que no puedo saberlo, porque no conozco el pensamiento del Papa, del difunto Papa, podría ir en ese sentido. Creo, entonces, por tanto, que ya empezaron a hacer sus apuestas. Y bueno, pues esto es con relación a la partida del Papa Francisco, sus polémicas encíclicas como Amoris Laetitia, la fiducia supplicans que permite bendecir adúlteros, divorciados. Esa clase de cosas son discutibles. Y bueno, pues para hablar sobre que no es correcto dar la bendición a un mal, no es correcto bendecir a una persona en el mal, me voy a remitir a un pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento que es de San Malaquías, capítulo 2, versículo 2, que dice lo siguiente: si no escucháis y si no decís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, es decir, Dios, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón. Aquí nos dice que una bendición mal administrada se convierte en una maldición, que es lo inverso de lo que pasaba con Balaam, ¿no? El brujo Balaam fue contratado por un rey para maldecir al pueblo de Israel, y Dios convertía en bendiciones o obligaba o controlaba a Balaam, lo poseía en ese momento, para que solamente diera bendiciones al pueblo de Israel. Bueno, pues en este caso es al revés. Un mal sacerdote que pretenda bendecir un mal, como puede ser una unión homosexual o como puede ser un adúltero, se convierten en maldiciones. Así que es lo mismo, ¿eh? Acuérdense, por ejemplo, de las personas que comulgan, que lo hacen de una forma equivocada o que no lo hacen en gracia.
se convierte en una maldición, se convierte en algo malo el cuerpo y la sangre de Cristo, se convierte como en una denuncia, como en una condena. De hecho, a esto se le conoce con una palabra que casi ya no se utiliza, pero que es una palabra muy grave y muy fuerte, muy dura, que es sacrilegio. Si tú o alguien intentan comulgar sin estar en gracia, siendo comisores de un pecado grave, a esto se le conoce como sacrilegio porque no se está en aptitud de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Para recibir la comunión dignamente se requiere estar en estado de gracia, es decir, libre de pecados mortales. Si alguien está consciente de haber cometido un pecado mortal, debe confesarse antes de comulgar y debe obviamente también pasar por el proceso de penitencia y expiación de los pecados. Así que bueno, pues si una persona está en una necedad de decir, tengo a una pareja y del mismo sexo y no me arrepiento y quiero que me bendigas, como dice la canción de Imani, que eso es lo que dice, bendíceme Padre, no me preguntes por qué, tú solamente bendíceme. Es una canción de una lesbiana, luego la vamos a escuchar. Pues eso es un pecado grave. ¿Estamos? Entonces, solamente dejarlo aquí en constancia, ¿no? Lo que dice San Malaquías capítulo 2, versículo 2. Tantas cosas que seguramente serán objeto de muchas críticas que hizo el Papa Francisco se seguirán hablando durante mucho tiempo. Estoy convencido de ello. Y también de otras cosas que serán analizadas y tomadas como positivas en su predicación, pero realmente han sido, yo digo que priman más las cosas polémicas que las favorables. Y esto llevó a muchas personas incluso a tomar posiciones muy radicales de decir ya no quiero asistir a la iglesia o ya no me convence la fe. Cuando una persona no conduce seriamente su cargo, pues lo que puede ocasionar en cierta forma es la decepción de muchos creyentes y probablemente mueven a muchos a determinadas sectas, como pueden ser sectas tan terribles como la secta palmariana, que se inventan que ellos tienen el verdadero papa, o sectas como los sedevacantistas, que dicen que no hay papa desde después de Pablo VI. Bueno, pues te comento también rápidamente de último momento que los noticieristas comparten que Enrique Peña Nieto, presidente masón, adúltero, también un presidente del PRI, socio de Carlos Slim, Peña Nieto que también tiene amistad con el masón narco Andrés Manuel López Obrador, que en el juicio contra el Chapo Guzmán también se menciona que él recibió dinero de los cárteles de la droga. Peña Nieto, que es un personaje del grupo Atlacomulco, un personaje muy siniestro, ligado a Antonio Berumen, a Eduardo Verástegui, a Carlos Slim, a Carlos Salinas de Gortari, todos ellos, por cierto, masones. Entonces, Peña Nieto, que también estuvo en el Opus Dei, que los legionarios de Cristo le ayudaron a plagiar su tesis. Bueno, pues este Peña Nieto rompe el silencio para dar el pésame por la muerte de el Papa Francisco. El expresidente Enrique Peña Nieto decidió romper el silencio para expresar su pésame por la partida del Papa Francisco, con quien tuvo el honor de reunirse durante su visita en el Estado de México en 2016, que fue precisamente cuando llevó presuntamente a su amante, a Eduardo Verástegui, en un avión presidencial, que fue muy polémico, para despedir al Papa, que ya por aquel entonces, Verástegui desde el año 2015, estaba asistiendo a una logia masónica templaria en el estado de Utah, junto con el mormón Timothy Blaine Ballard o Tim Ballard. En un mensaje en sus redes sociales, Peña Nieto escribió: "Con profundo pesar lamento el fallecimiento del Papa Francisco. Mi más sentido pésame a la Iglesia, a la comunidad católica y al mundo entero por la pérdida de un líder social preocupado por las causas de los más necesitados". Enrique Peña Nieto, quien también hay que recordar, esto lo dijo a través de su cuenta de Instagram. Peña Nieto también promovió el matrimonio homosexual, el gaimonio, que es pecado, diciendo que todos tenemos derecho de amar a quien se nos pegue la regalada gana. Palabras más o menos de Enrique Peña Nieto, que sabemos que era muy vulgar porque hay grabaciones de cómo hablaba en privado con pura leperada, no es una persona educada, y es un presidente que realmente no recuerdo yo de forma grata, porque pues es el presidente que le entrega a México al narcotráfico de López Obrador, al cártel de Sinaloa. Entonces, bueno, pues él dice que rompe el silencio y que lamenta mucho la muerte del Papa Francisco. ¿Ustedes se acuerdan si fue el Papa Francisco el que anuló
el matrimonio de Angélica Rivera para que pudiera sostener esa boda tipo gaviota, tipo televisión? Creo que sí fue él, ¿no? Fíjese usted que para no errarle, nos vamos directamente a la información de lo que se dijo en aquel entonces, por allá en el remoto 2016, que ahora parece muy lejano. Dice que la controversia en la iglesia por saber si era válida o no la primera boda de Angélica Rivera con el Güero Castro, con el productor de televisión José Alberto Castro, el cual recuerdo sobre todo por una telenovela llamada Serafín, desde que Peña Nieto y Angélica Rivera iniciaron su romance en noviembre del año 2008, los rumores hablaban de que se estaba cometiendo pues algo indebido porque ella era una mujer casada, entonces que se trataba de un matrimonio arreglado, un matrimonio pactado para que Peña Nieto pues no llegara viudo a la candidatura presidencial de 2012 por el Partido Revolucionario Institucional. Hoy todos los delincuentes de ese PRI pues están en Morena. Se conocieron en el 2008, ella ya estaba casada, ella tuvo una boda con José Alberto Castro, que por cierto es familia de esta señora llamada Verónica Castro, quien también sale en una lista de una secta satánica. No me hagan mucho caso, pero pues Pedro Romero, actor de Televisa, la acusó también de formar parte de una secta satánica, junto con Lucía Méndez, Juan Gabriel, Tatiana. Puede creerse o no, ¿verdad? Pero hay denuncias y como aparecieron también en la lista de los narcosatánicos, pues a finales del 89. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Si te gusta este contenido de Héctor Rosales, es buen momento para darle me gusta, compartir y comentar. Difúndelo en Facebook, tu estado de WhatsApp, en tu cuenta de X. Suscríbete a mis canales, en YouTube, Rumble, iVoox, y en Facebook. Realiza un donativo al canal por los medios indicados en la descripción del video, depósito a cuenta o número clave. Conviértete en suscriptor premium por un mes 510 pesos, por 3 meses 1500 pesos. O compra la crónica especial del día y el artículo por 34 pesos. Se te enviará video y artículo por privado. Anuncia tu negocio conmigo, trae tu comercial o aquí lo elaboramos. Para mayores informes, escribe a mi correo, h.rosales@gmx.us. Gracias por tu atención, seguimos con el programa. Regresamos. Ayer, 21 de abril, pues la tormenta nos alcanzó y no me dio tiempo de decir o de completar la idea de lo que estábamos planteando. ¿Quién era papa cuando indebidamente se anuló el matrimonio entre la actriz Angélica Rivera y el productor de telenovelas José Alberto Castro, mejor conocido como el Güero Castro? Se anula su matrimonio para que ella pueda casarse con el candidato a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, aprovechando la mucha fama que tenía por aquella telenovela conocida como Fuego en la Sangre, por la que se le conoció
a Angélica Rivera como la gaviota. Entonces revisaba, y pues no me dio tiempo de completar la idea, ¿no? Entonces aclaramos. Bueno, pues Peña Nieto, masón y miembro del Opus Dei, rompió el silencio, me refiero a que ha permanecido en silencio después de ser presidente de los Estados Unidos mexicanos durante muchos años, rompió en silencio a través de su cuenta de Instagram para lamentar la muerte de su santidad el Papa Francisco, al que definió como un líder social. Peña Nieto, quien ha sido, por su parte, líder de la causa gay, que en el marco del Día del Orgullo Gay declaró que hacía una reforma para permitir que todas las personas se casaran sin importar que fueran del mismo sexo, ya que a su consideración todos tienen derecho de amar a quien quieran. Peña Nieto precisamente llevó en el avión presidencial al actor ligado al cártel Slim, Eduardo Verástegui. En el año 2016 volaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, para despedir al Papa Francisco. Peña Nieto, el que plagió su tesis de licenciatura en Derecho, ayudado por los Legionarios de Cristo en la Universidad Panamericana. Si Peña Nieto y Eduardo Verástegui no hubieran sido novios, pues bueno, no se explicaría por qué tantos gestos de consideración de Peña Nieto con Verástegui. ¿Por qué el departamento? ¿Por qué la seguridad privada? ¿Por qué la seguridad, estatal? Entre otras cosas. Sin embargo, sí hay una cosa que los une a los dos. Tanto Peña Nieto como Verástegui están ligados a Antonio Berumen, a Carlos Slim y al expresidente Carlos Salinas de Gortari, iniciado masón en la logia Fleming. Esta información, pues compartida por el mismo gran maestre de la masonería de aquel entonces, de nombre Manuel Jiménez Guzmán. En 2016 volaron a Ciudad Juárez para despedir al Papa Francisco. Fue muy polémico porque Verástegui ni es autoridad de la Iglesia, ni es sacerdote, ni es arzobispo, pero tampoco es funcionario público, tampoco era funcionario del gobierno de Peña Nieto, simplemente un amigo de Enrique Peña Nieto que aprovechó para viajar en el avión presidencial, que es un recurso público, por tanto no podría utilizarse de esta forma, y aprovechó para sentarse en la silla del presidente de México, en ese entonces Enrique Peña Nieto. Ayer, cuando pues en medio nos alcanzó la tormenta, en medio de una intensa tormenta, pues se fue la electricidad, se fue el suministro eléctrico y ya no pude completar la idea. ¿Quién era el Papa de la Iglesia Católica cuando fue anulado el matrimonio de Angélica Rivera con José Alberto Castro para que se pudiera casar con Peña Nieto? No era el Papa Francisco, que sin lugar a dudas es el Papa más polémico, el que tanto la prensa lo define como progresista, como liberal, sin darse cuenta de que existe doctrina católica, existen encíclicas que consideran eso herético o anticatólico. Quien era papa en aquel entonces, 2010, era Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Hay que tomar en consideración que ni siquiera al rey de Inglaterra, Enrique VIII, se le permitió anular su matrimonio con la reina Catalina de Aragón. Entonces la pregunta es, ¿por qué a Peña Nieto sí se le permitió anular el matrimonio de Angélica Rivera? Que los trámites comenzaron a hacerse por ahí del año 2009. Pregunta, ¿será tanto el poder de corrupción que tiene dentro de la Iglesia Católica la mafia de Carlos Slim o la masonería? Que evidentemente apoyaron en conjunto, con sus formas, cada quien por su lado, pero apoyaron en conjunto a Peña Nieto, probablemente uno de los peores presidentes que ha tenido México, porque es el que le entrega el poder al narco Andrés Manuel López Obrador, también ligado a la mafia de Carlos Slim, que favoreció de múltiples formas a Carlos Slim, entregándole en menos de 6 años más de 76,000 millones de pesos. El matrimonio fue desechado, o se dijo que estaba anulado, que tenía vicios de origen, o sea que nunca estuvieron realmente casados, porque dicen que no hubo amonestaciones y que la ceremonia se realizó en la playa, y que ese era el motivo para decir que Angélica Rivera y José Alberto Castro nunca se casaron. Pero eso es mentira, porque todo el mundo sabe que eso es la forma, probablemente no se cumplieron con las formas, pero de fondo sí que se celebró un matrimonio, y sí que se celebró pues invocando el nombre de Dios. Sí que se realizó el sacramento matrimonial en su contenido, probablemente no en las formas.
Y además, el matrimonio entre Angélica Rivera y José Alberto Castro tuvieron hijos. Es un matrimonio ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo. La culpa, al parecer, fue un fallo emitido por el Tribunal de la Arquidiócesis, que en el año 2010 declaró que era nulo el matrimonio de Angélica Rivera con Castro. Y a mí me lleva a pensar quiénes eran los que ocupaban, ya preguntándonos más a fondo esta circunstancia, esta situación, quiénes eran los encargados de resolver esto en el Tribunal de la Arquidiócesis. Vamos a ver si podemos conseguir informes de quiénes eran los religiosos, o si acaso son laicos. Bueno, pues la actriz y cantante Verónica Castro en su momento se quejó amargamente diciendo que entonces estuvimos como tontos, lo que celebramos no fue realmente una boda. Se quejó amargamente en su momento la hermana del marido de Angélica Rivera, la actriz y cantante Verónica Castro, que aunque se diga, aunque ella aparezca en 2 listas de pertenecer a una secta satánica, es indiscutiblemente verdadero que tiene razón. Tiene razón en quejarse de esta anulación matrimonial, que a todas luces se nota que fue pues una especie como de pacto de corrupción entre algunas autoridades de la Iglesia para facilitar esto, que es un adulterio. Finalmente es un adulterio porque el matrimonio sí existía. Bueno, y entonces, para aclarar quién determinó que no había matrimonio, pues una fuente nos dice que en el año 2010 los miembros del Tribunal de la Arquidiócesis de México eran el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, junto con los obispos auxiliares que actuaban como jueces, promotores fiscales y otros miembros del tribunal. Fundamentalmente diríamos que entonces era la gente de Norberto Rivera Carrera. Una pregunta más complicada sería, ¿Norberto Rivera puede tomar la determinación de anular un matrimonio por motivos políticos sin recibir la autorización del Papa Benedicto XVI, sin recibir la autorización del Vaticano? De quien sea que esté antes, por ejemplo, en orden de abajo arriba o en orden ascendente, dentro del Vaticano, ¿quién determina si procede o no la anulación de un matrimonio? Y entonces es ahí donde radica la enorme polémica, ¿no? ¿Cómo es que se anuló este matrimonio? Y saber si existe algún documento en el resolutivo que explique directamente, creo que sí lo hay, en este momento no lo tengo a disposición, pero sí lo hay, y entonces pues nos deja aquí pensando cómo es que en los últimos años, de 2010 para acá, la Iglesia ha protagonizado traiciones contra sus leyes. Los religiosos, algunos religiosos, bajo presiones políticas han protagonizado severas omisiones a los mandamientos de Dios. Creo que eso es lo que podemos concluir de momento. No tengo fuentes, no tengo constancia de que Benedicto XVI haya aprobado esto, ni que existiera un pacto de algo a cambio con la administración de Peña Nieto, porque algo que sí nos queda claro es que en el sexenio de Peña Nieto tampoco se favoreció particularmente a la Iglesia Católica, sí muy por el contrario, a distintas organizaciones que operan con fachada católicas que forman parte del cártel Illuminati de los Slim. Y ya saben que estos que se hacen presentar como católicos y no lo son, pues están encabezados actualmente por Verástegui, que se presenta como el más fiel, el más religioso, el más santo, el más puro, pero tiene demasiado camino recorrido, tiene demasiados antecedentes como para que nosotros lo pudiéramos ver de esa forma equivocada, ¿verdad? Como para que nosotros pudiéramos creerle que es sincero. Primero que se aparte de los Slim, primero que los denuncie abiertamente a los Slim por sus muchos nexos de corrupción y sociedad con Morena, y luego a lo mejor podríamos ver que denuncia a Berumen, las cosas que hacía con Berumen, porque hay varios testigos que dicen que él también participaba en sus actos, en sus orgías o en sus actos sexuales de corrupción. Hay varias denuncias también por abuso sexual. Entonces, en tanto no se dé ese cambio, podemos decir que esto es muy deprimente, porque nos indica que no sabemos bien, conocemos algunas organizaciones, pero no sabemos hasta dónde tiene alcance esta mafia que se ha entrometido, se ha metido dentro del Vaticano y que actualmente estará presionando para elegir un papa progresista. No tengan ni la menor duda de que
las mafias del poder quieren rendir la institución del papado para seguir impulsando cosas como las que hizo, tantas confusiones que predicó el difunto Papa Francisco. Bueno, y en esta producción de lo que estamos haciendo, de lo que se ha comentado el día de ayer y hoy, hay que agregar que Norberto Rivera Carrera sí tuvo varias participaciones en las que está incluso en fotografías con Carlos Slim. Y esto surgió a consecuencia de la inauguración de la denominada Plaza Mariana, que son unos terrenos adyacentes a la Basílica de Guadalupe, que el hoy desaparecido narcotraficante, expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno del Distrito Federal, ordenó a Marcelo Ebrard regalarle esos terrenos que eran de la iglesia a Carlos Slim para construir un centro comercial que actualmente se conoce como la Plaza Mariana, quitando a los comerciantes que había en ese lugar y dándole un ingreso fastuoso a Slim, siendo que no es católico, que es todo lo contrario, a un santuario católico que, si no mal recuerdo, es el segundo a nivel mundial más visitado. Esto quiere decir que tiene unas ganancias económicas enormes. Y sabemos bien que la mafia Slim es un pulpo, es como un Rockefeller de México, que tiene negocios con el tabaco, que hace morir 8 millones de personas de cáncer de pulmón, efisema. Sabemos que también tiene negocio en las telecomunicaciones, porque en una alianza corrupta, convirtiéndolo en su socio, pues Salinas de Gortari le regaló prácticamente Teléfonos de México, Telmex. Sabemos que tiene cadenas comerciales, infinidad. Tiene una constructora que ha participado en la construcción en el ecocidio del Tren Maya, que se construye talando más de 14 millones de árboles por la dictadura de López Obrador. Sabemos que Ebrard también le asignó los contratos multimillonarios para la construcción de la línea 12 del metro, la cual se cayó en el gobierno de Sheinbaum y perdieron la vida 26 personas y cientos quedaron heridos, y el peritaje dijo que fue un error de la constructora de Slim. Pero Sheinbaum, ni López, ni Ebrard no le hacen nada a Slim porque es su jefe, porque es su patrón. Y el poder que tiene es tan enorme como para corromper o estar pretendiendo comprar a la iglesia. Entonces, bueno, pues creo que con esto ya cerramos el capítulo desagradable de quiénes anularon la boda, quiénes anularon el matrimonio de Angélica Rivera para que se casara con Peña Nieto y de esta forma pues llevar a la presidencia a uno de los peores presidentes que hemos tenido, solamente superado por el amigo, el que abraza a los narcotraficantes, el que se burla de las masacres, el peor de todos, Andrés Manuel López Obrador, el enemigo público de México, el más cruel, el más perverso, el que más ha robado, el que dijo yo quiero ser el señor del narco, al punto de querer quitarle el negocio a otros, y por eso hubo tantas masacres. Esa es otra de las cosas que no se cuentan. El más perverso de todos, que si Dios nos escucha, que si Dios es justo, López Obrador tiene que ser procesado en Estados Unidos y condenado a pena de muerte por lo que le ha hecho a México. Y lo digo casi llorando porque es realmente monstruoso lo que hizo. Superando a cualquier otro presidente, es el peor, es el más nefasto, el más malvado. Y es el que nos entregó Peña Nieto y Slim, es el que nos impuso como presidente esos dos, que fueron determinantes en esa situación, críticos en esa situación. Vamos entonces a
a seguir con la otra parte que son las portadas. Y también comentarles que cuando no tengo tiempo de pasar estos programas a YouTube, los pueden encontrar en mi canal podcast en ebooks. Continuamos. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Lunes 21 de abril del año 2025, portadas. Como era de esperarse, los periódicos de circulación nacional publicaron su portada antes de conocerse la noticia de que ha fallecido a sus 88 años de edad el Papa Francisco. Por tanto, no aparece en las portadas. El Universal tiene: cannabis legal ya, exigen en una marcha. Más drogadictos que exigen supuestamente la legalización de esta planta que tiene efectos similares al retraso mental en los que la fuman. Riesgo económico alto en 7 estados por aranceles de Trump. El Universal insiste en criminalizar los aranceles de Trump, pero no menciona para nada las estrategias económicas injustas o que pretenden manipular el mercado por parte de otras potencias y de intereses que podemos considerarlos como cárteles o trust que manipulan el mercado. Ahora que lo comento, pues también los cárteles de la droga ejercen manipulación del mercado, pero eso no parece importarle al periódico El Universal, porque el periódico El Universal es un medio de capital globalista que aborrece a Donald Trump. Estados Unidos realiza campaña anti-migración ilegal y antinarco en medios mexicanos. En anuncio, advierte a criminales no entrar a su territorio, pues no son bienvenidos. El mensaje de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior. Ya el día de hoy, Sheinbaum, pues intenta criminalizar el mensaje que se transmite desde el pasado 3 de abril como discriminatorio. No es discriminatorio porque no se refiere a todos los mexicanos, únicamente rechaza la presencia de mexicanos narcotraficantes o migrantes ilegales en los Estados Unidos. Delitos sexuales rompen todos los récords. En los últimos 3 años, las carpetas de investigación pasaron de 53,000 a más de 89,000. Una nota de Daniela Huachau para el periódico El Universal. El origen de la revolución. Diego Luna se despide de Andor con la segunda temporada de la serie, con su personaje. Dice, pasa de ladrón a libertador. Bueno, pues es que esa es una de las fantasías casi eróticas de los actores y directores de cine ultraprogresistas, ¿no? Que el asesino, que el ladrón, que el malviviente se convierte en líder social. Eso le encanta a la izquierda corruptora. Salvador García Soto publica: el grupo de intereses que se buscan por la gobernadora de Chihuahua está desafiando directamente a la presidenta. O sea, habla de esta señora que ha sido señalada de amante
de Adán Augusto López, un narcopolítico señalado de narcopolítico de Morena, Andrea Chávez, que estuvo utilizando los recursos de salud del Estado para tratar de promocionar su imagen como posible gobernadora. Y es completamente ilegal. Pero bueno, Claudia Sheinbaum habría dicho que no debía de hacerlo, sin embargo ella sigue haciéndolo porque no le impuso ninguna sanción, ni la destituyó, ni le ordenó que se regrese a la Ciudad de México. Por tanto, pues esto de que Claudia Sheinbaum condena que Andrea Chávez haga una campaña ilegal con recursos públicos para ser gobernadora del estado de Chihuahua es otra de las muchas simulaciones de Morena. Viva Voz publica el día de hoy: califican autoridades de saldo blanco el operativo de Semana Santa, pese a que el periódico El Debate reporta más de 40 personas muertas en Semana Santa en Sinaloa. 25 son asesinatos, como les informaba puntualmente en los grupos de chat. Entonces, bueno, pues aquí la crítica, ¿no? El gobernador Rubén Rocha Moya está mintiendo nuevamente para ocultar la narcoviolencia. Sheinbaum responde a Ecuador por presunto complot de narcotraficantes para asesinar al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Dice: ni dijeron de dónde salió la información. Pues de dónde va a salir si la misma narcopresidente está amenazando al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. La verdad es que qué vergüenza. Si escuchan este programa, ecuatorianos, en serio, Claudia Sheinbaum no nos representa en ningún sentido. Ella representa a los grupos criminales de la droga mexicanos que sí en efecto asesinaron al candidato Fernando Villavicencio, quien antes de morir acusó de proteger y de colaborar con el narcotráfico al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Ellos son los 2 cardenales mexicanos con posibilidades de ser el sumo pontífice. El fallecimiento del Papa marca el comienzo de un extenso y cuidadoso, así como regulado proceso. Pues yo espero francamente que venga un nuevo Papa con buenas características, que venga a pues refutar en gran medida, aclarar las cosas que el Papa Francisco pues hizo verdaderamente de forma equivocada, confundió mucho el criterio de las personas. Ocasionó mucho escándalo. Civiles armados y Guardia Nacional desatan una balacera tras persecución en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, esto en Culiacán, Sinaloa. En la mañana del lunes, vecinos del fraccionamiento experimentaron momentos de nerviosismo y terror al desatarse una balacera, pues ahí en su hogar. Bueno, pues como parte de la propaganda del gobierno judío, ateo, masón y chamán, porque invoca también a deidades demoníacas como los nahuales, pues Claudia Sheinbaum intenta lucrar con la muerte del Papa Francisco y declaró en su conferencia que conocerlo fue un honor, un privilegio. También como que Claudia Sheinbaum intenta inducir al error diciendo que el Papa quería que ella fuera presidente, lo insinúa cuando dice que a ella sí la recibió en su casa, pero que a Xóchitl Gálvez, que la recibió un día antes, no. Entonces muchos mensajes equivocados por parte de la judía atea, es decir, judía como pues el pueblo que históricamente asesinó a Jesucristo y ha intentado en los últimos 2 milenios asesinar a todos los católicos y cristianos, que es el poder judío, creador de la masonería. No digo que todos los judíos, pero sí hay que reconocer que los judíos tienen por credo maldecir a Jesucristo y llamar puta a la Santa Virgen María. Entonces, pues Claudia Sheinbaum verdaderamente que se ve muy mal todo este fin de semana, tratando de influir en las elecciones de otro país como Ecuador, promoviendo el odio contra nuestro principal socio comercial, mandando a que quemen supuestamente Judas de Donald Trump, Elon Musk, dueño de Tesla, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Muy mal, ¿no? Todo lo que hace Claudia Sheinbaum, eso que también estuvo promocionándose con símbolos religiosos católicos en su campaña electoral, sin ser católica, siendo judía, atea, es un gesto vulgar de incongruencia, de oportunismo político. Grupo Interinstitucional asegura precursores químicos y plantíos de marihuana en Culiacán, Sinaloa, también en Choix y El Fuerte. Personal del Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional aseguraron una cantidad significativa de droga bajo presiones del gobierno de ese gran presidente que es Donald Trump. Choque tipo volcadura deja como saldo 10 personas de una familia heridos en Costa Rica, Culiacán. El resumen: no se reportaron asesinatos ni personas levantadas, dice el gobierno corrupto de Rubén Rocha Moya en Semana Santa, quien solamente reconoce el robo de 2 autos
y el saldo rojo del 20 de abril. Pero sí hubo asesinatos, sí hubo secuestros, muchas personas que murieron también en accidentes automovilísticos como consecuencia del consumo de alcohol y su irresponsabilidad. Entonces, bueno, pues eso lo dejamos, ¿no? Dejamos Sinaloa. Nos vamos directamente con el periódico Reforma. El periódico Reforma tiene como principal titular, obviamente antes de enterarse de la muerte del Papa Francisco, cae 17% bolsas de Estados Unidos en 3 meses con Donald Trump, suman pérdidas en índices accionarios, daña incertidumbre a los inversionistas, que, vamos a decirlo suave, muchos de los que son accionistas de las mayores empresas son apenas 33 familias que son de culto masónico anticristiano y a los cuales está golpeando Donald Trump. Bien por el presidente de los Estados Unidos, me alegro. Dan trato de héroes al cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Sicarios del cártel, algunos encapuchados con armas largas, fueron vitoreados por pobladores de Ciudad Hidalgo, municipio ubicado en el oriente de Michoacán a 70 kilómetros de Morelia, en un desfile con motivo del Sábado de Gloria. Bueno, pues el periódico Reforma pues nos copia la nota del fin de semana, que a su vez yo cité al periódico 90 grados, honor a quien honor merece, porque pues estando en Michoacán, tan cerca de esos grupos criminales, denuncian lo que ven. Eso es importante. Decapitan a toda una familia en el estado de Guerrero, gobernado por el partido narcotraficante Morena. Un grupo de 4 integrantes de una familia fueron asesinados y decapitados. Esto, lamentablemente, en un momento les digo, en el municipio de Montecillos, en Costa Chica de Guerrero. De acuerdo con los reportes oficiales, la noche del sábado, un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en esa vivienda en Francisco Peláez. Y bueno, dice, asesinaron a balazos, perdón, no es el nombre de la calle, sino asesinaron a balazos al señor Francisco Peláez, a su esposa Eustolia Arellanes y a sus hijos Gustavo y Hugo Peláez Arellanes. En paz descansen y pues son otras víctimas de la narcoviolencia del estado de Guerrero, controlado por grupos criminales y mafias extranjeras, que sí lo ha dejado los 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum en curso. De infractores a lectores, a través del programa Leo, impulsado por el gobierno de Clara Brugada y la UNAM, los infractores viales pueden pagar sus multas cívicas asistiendo a un taller de lectura. Presume cártel despojo y donativos a través de TikTok, la plataforma de propaganda del Partido Comunista Chino, que pues Donald Trump ya dijo que se tiene que cambiar. Investigado por las autoridades por actos de extorsión y despojo de casas en el Estado de México a través de videos de TikTok, un grupo delictivo llamado Los 300, pues tienen el poder de convocatoria para amenazar al gobierno federal. TikTok va a tener que responder por esto, ¿verdad? Amparan a empresas por cableado aéreo. Jueces federales están obligados a suspender las órdenes de los ayuntamientos para bajar el cableado aéreo, las empresas de telecomunicaciones, radiodifusión o de transmisión de electricidad debido a una jurisprudencia. O sea, ellos tienen que quitar el cableado que ya no van a utilizar, pero que sí se queda ahí y es contaminación visual y representa también un peso, probablemente, no conozco mucho, un peso que puede dañar las estructuras de los postes y todo esto que se enreda, ¿no? Que es cable que ya no se utiliza, pues las mismas empresas, dice el periódico Reforma, hay una jurisprudencia que las obliga a hacerse responsables de esto que es su basura. Tienen que recoger su basura. Diario de Yucatán, dolor y silencio oficial, familias visibilizan la indiferencia de las autoridades ante crisis de desapariciones, replican jornada de distribución de fichas en Mérida. Muchas personas desaparecidas en Mérida. Arancel afecta a la crianza, productos para bebés también son más caros. Pero, ¿cuánto más caros? 3 o 4 pesos, porque también los medios, con tal de satanizar a Donald Trump, dicen, es que está afectando a los bebés. Sí, pero está afectando más a las mafias. Y, bueno, hay que recordar que los medios no se quejaban cuando los narcotraficantes tenían enormes ganancias, ¿no? Pareciera que ellos, pues sencillamente eso lo asumen como algo bueno y todo lo demás no. Donald Trump durante el fin de semana, como les compartí, definió 8 puntos, 8 estrategias en que existen mafias que manipulan el mercado, diciendo que pues
tu producto no cumple con nuestras normas de calidad, ¿no? Es una forma de manipular el mercado, no te lo aceptamos. Es estadounidense, no te lo aceptamos. Tu producto ya lo tenemos aquí o no lo queremos comprar. O distintas formas, dumping también. Menciona muchas cosas, ¿no? Medidas proteccionistas, además de los aranceles, que son estrategias sucias para manipular el mercado. La manipulación cambiaria, la manipulación de la moneda por parte de los bancos centrales es otra. Dice, trágica Semana Santa en Sinaloa, 40 personas sin vida. El registro es de 25 asesinatos violentos y 15 por accidentes en los diferentes municipios de la entidad. El debate, desafiando completamente la narrativa mentirosa del gobernador Rubén Rocha Moya. Y el debate en su publicación online dice, muere el Papa Francisco, últimas noticias, reacciones, cobertura en vivo. Pues ahí tienen la crónica actualizada. El cuerpo del Papa Francisco ya descansa en su ataúd en el Vaticano. Inicia la despedida. Donald Trump dice que asistirá al funeral del Papa Francisco. Estamos deseando estar allí. Y el Papa Francisco fue muy grosero con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque atacó directamente sus políticas. El Papa Francisco, van a ver qué crónicas, ya escucharon la crónica especial sobre este tema, cómo es que el Papa Francisco, pues, a pesar de ver los atentados, los cristianos, los niños atropellados por terroristas islámicos, nunca dejó de promover la migración ilegal por intereses corruptos e inconfesables. Pues es que no hay otra forma de decirlo, no se me vayan a espantar algunas personas, ¿verdad? Yo que hubiera querido que el Papa Francisco hubiera sido una persona totalmente honrada, digna y que se hubiera conducido siempre bien en su vida, pero pues la verdad de las cosas es que conozco demasiado bien al Papa Francisco y lo que hizo como para tener una opinión bastante favorable. Que si está en el cielo o que si se está quemando en el infierno, pues eso yo no lo puedo saber. Eso únicamente corresponde a Dios y el juicio personal que le aplique, ¿no? Entonces yo no especulo sobre eso. Ni tampoco pongo en duda que haya sido realmente papa, pero su conducción, sus opiniones, creo que desviaron muchos corazones, por decirlo de una forma suave. Nos vamos con el periódico Milenio, que dice lo siguiente: el CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa usan casinos de Estados Unidos para lavar sus ganancias del fentanilo, del narcotráfico. Buenísima portada la del periódico Milenio, porque resulta ser que la mayoría, todos los casinos de, por ejemplo, Las Vegas, tienen su origen en la mafia judía encabezada por Boxy Siegel. Sí, el socio del narcopresidente de extrema izquierda y comunista Lázaro Cárdenas del Río, con quien firmó, con sus militares obviamente, por esos intermediarios, la creación del narcoestado de Sinaloa, el denominado Triángulo Dorado. Es una creación del criminal comunista Lázaro Cárdenas del Río. Solo el año pasado entraron al sistema financiero de ese país a través de los casinos más de 1.400 millones de dólares vinculados al tráfico ilegal del opioide, admite el Departamento del Tesoro, que ya está investigando precisamente el funcionamiento de estos casinos. Por cierto que si revisas, muchos de los casinos son propiedad también de judíos vinculados a la mafia judía de Meyer Lansky y en su momento de Boxy Siegel. De hecho fue así, primero fue Boxy Siegel, después le dejó este negocio a Meyer Lansky y posteriormente nombraron a un tercero, mientras Boxy se iba a lo que actualmente es conocido como Hollywood, donde también tenía una amplia influencia entre las estrellas de cine y televisión que se convirtieron en sus amantes. General Motors se queda aquí, armando autos eléctricos en México. La China Jack analiza abrir una planta en Hidalgo. Para llevarle la contra al gobierno de Donald Trump, pues la Illuminati General Motors, que es propiedad del clan siniestro de los DuPont, de los Duke, los zares del tabaco, y también la Jack, pues es del Partido Comunista Chino, porque todas las empresas que se hacen en China, pues finalmente tiene una participación muy significativa el PCCH, que es hoy por hoy uno de los más peligrosos enemigos de Occidente. ¿Por qué? Pues porque es el que da los químicos para la producción de drogas y es un enemigo de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, y es un aliado de la narcotraficante y multiasesina dictadura de Morena. Entonces China es nuestro enemigo y es un enemigo que debe de ser erradicado con su presencia e influencia en México. Ahí está, ¿no? Para que más me odien en TikTok. De todas formas, ya lo va a comprar un empresario estadounidense y yo voy a poder decir lo que quiera, sin que el Partido Comunista Chino me pueda hacer algo. Aterrador.
tiran el cuerpo de un hombre embolsado en dos partes. Una cae en Xochimilco y la otra en Tláhuac. A 3 kilómetros de distancia, Fiscalía reporta huellas de tortura. Se trata evidentemente de otro narcohomicidio. Crecen 70% las solicitudes de seguridad privada en transporte de carga por inseguridad, debido a que el gobierno de Claudia Sheinbaum es un completo fracaso, lo mismo que el de Andrés Manuel López Obrador en seguridad en carreteras federales. Se dice, por estadísticas de los mismos empresarios, que hay un asalto cada 33 minutos contra un transporte. Pide el Congreso capitalino frenar tránsito de motos, bicis, scooters en andadores de Tlatelolco. Suspenden en Ecatepec 20 proyectos inmobiliarios en la zona de Cerro Gordo. Demanda el Partido Acción Nacional que la instalación de utopías tenga aval de los vecinos, debido a que el gobierno de Morena ha llegado de una forma autoritaria a destruir, por ejemplo, parques, ecoparques, para imponer sus denominadas utopías, que luego dejan sin construir adecuadamente, como obras negras, y lo ocultan. Y esa es verdaderamente una mafia, porque ellos pretenden, por todos los medios, adueñarse de algo que no es suyo, que son las áreas verdes. Madres buscadoras cargan su cruz para subir al Gólgota. Advierte, por ejemplo, el WCM en alusión a la Semana Santa. Durante el fin de semana les reporté que la Iglesia Católica muestra su pleno respaldo a las madres buscadoras ante la indiferencia, ante las burlas e incluso ataques de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que debemos de recordar que Claudia Sheinbaum ofendió a las madres buscadoras junto, o mejor dicho, en el mismo sentido, por separado, pero en el mismo sentido, que el cártel Jalisco Nueva Generación. Claudia Sheinbaum llamó a las madres buscadoras carroñeras y calderonistas por encontrar el campo de adiestramiento, secuestro y exterminio de Teuchitlán, Jalisco. Entonces, me parece un buen gesto por parte del clero mexicano que respalde a las madres buscadoras. Periódico El Economista. El peso ha ganado casi 4% ante el dólar desde que regresó Donald Trump. Le han impulsado la expectativa de las bajas tasas de interés. Eso quiere decir que no es muy atractivo Estados Unidos para invertir en ese sentido, y en tanto haya narcoinflación e inflación en México, las tasas de interés del Banco Central son muy atractivas para los inversionistas, sobre todo de estos fondos de tesorería a plazo fijo. Inversionistas le cobran confianza. Pues sí, pero no es algo positivo, fíjese, no es algo positivo que estén pues invirtiendo en deuda, en bonos de deuda en México. Bueno, es para ellos que van a tener su dinero van a tener grandes ganancias, probablemente en plazos muy cortos, porque hay expectativas de que la inflación se siga disparando, que la vida sea cada vez más costosa y que por tanto pues las tasas de interés también tengan que elevarse por parte de Banxico. Arancel de Estados Unidos al aluminio en las latas de cerveza solo será aplicado al envase, dice, no al aluminio en general. No sé quién tenga este reporte, dice el Departamento de Comercio, aclara la tarifa cómo se va a aplicar. Margen de estados crece en proporción a los recursos federalizados. Margen fiscal. Bueno, dejamos El Economista y nos pasamos al Financiero. Descarta el Fondo Monetario Internacional que ocurra una recesión global por los aranceles de Donald Trump en 2025. Ya lo aclaró. ¿Se acuerdan que estaban muy pesimistas, muy alarmistas, muy extremistas? Pues ya lo aclaró. Reuniones de primavera, prevé el organismo una desaceleración del PIB y más inflación, pero ninguna recesión económica global. Listo. El periódico La Jornada dice, minas extraen riqueza y dejan pobreza e injusticia. Pues eso que se quejen con Claudia Sheinbaum también, ¿no? Porque ella incluso extorsiona a los de las minas y pues vale la expresión que al inicio de este año el año pasado, se robaron toneladas de oro con la complicidad del gobierno, porque no hay otra forma de pensarlo, y no ha aparecido. Entonces, debería de investigarse ese caso, no vaya a ser que Morena se esté robando también el oro, y además acuérdense que de las minas también le ha dado concesiones o también le ha permitido robarse el oro a los cárteles de la droga mexicanos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las utilidades de las minas de Tizapa en el Estado de México y el Peñasquito en Zacatecas son millonarias, mientras las comunidades no reciben ningún beneficio. Lo mismo que digo, o sea, si van a decir que Claudia Sheinbaum se tiene que robar el dinero de los mineros y luego darles supuestos apoyos sociales para robarles el voto a los pobladores, pues me parece una injusticia, pero
¿Qué propone el periódico La Jornada, que es un órgano de propaganda de Morena? ¿Qué propone para solucionar esta temible situación? Bancos esperan recuperar 8 veces lo que pagan en impuestos. En el primer bimestre de 2025 erogaron 19,000 millones de pesos por gravámenes de utilidad. La tasa efectiva es de 4.8% en 2021, 5.3% en 2020 según el SAT. O sea, bajó. Ataques de Donald Trump al presidente de la Reserva Federal desestabilizan mercados y el dólar. ¿Por qué? Pues porque es una mafia controlada por la banca accionista y no les gusta que lo molesten. Pero sí, ya dijo Donald Trump que lo va a quitar y ojalá que lo quite muy pronto porque ese Jerome Powell ha estado actuando de forma indebida. Televisa transmite campaña de Estados Unidos contra migrantes ilegales, le faltó decir. Washington de $200 millones gasto global en esta iniciativa. Si eres un criminal extranjero, ni siquiera pienses entrar, advierte la titular de Seguridad de Interior de Estados Unidos, Kristi Noem. Encabeza comerciales, bueno, no se puede decir comerciales, anuncios. Se emitirán 2 años en radio y televisión, así como también en portales de Internet. Ocupa horario estelar. La ley no permite anuncios denigrantes ni discriminatorios, dice La Jornada, y hoy pues será el plan de Claudia Sheinbaum utilizar este tema para desviar completamente la atención contra Donald Trump y ocultar las masacres del narcotráfico durante el fin de semana en que atacaron una procesión del silencio en el estado de Guanajuato, así como niños asesinados, así como un normalista que fue asesinado y torturado, se cree que hasta por la misma policía, así como también durante el fin de semana que asesinaron a un periodista. El periódico La Jornada y los otros periódicos piensan que somos tontos y que nos pueden apartar de la temible situación que está experimentando nuestro país, pero pues se equivocan. Se equivoca la narcopresidente Claudia Sheinbaum porque pues aquí fluye la información. Me entero prácticamente, no digo que de todo, pero me entero de cosas que la televisión, la radio, simplemente claudican, porque ellos con las redes que tienen información y con las personas que tienen trabajando para ellos, lo saben perfectamente y ceden ante la vileza de una señora que lo único que quiere es lucrar con el país. Trabajar en grandes espectáculos no es tan bonito como lo pintan. Pues no sé a quién esté citando, no dice. Ni un paso atrás en la prohibición de comida chatarra, dice Mario Delgado del partido Morena, que bueno, ya ni voy a adjuntar los comentarios que hago siempre sobre Mario Delgado. Ustedes saben quién es Mario Delgado, tiene una denuncia por narcotráfico, por huachicol fiscal en la Fiscalía de Nueva York, Estados Unidos. Es un sujeto que asistió a los cursos de Nexium, de Kay Raniere, una secta de esclavitud sexual. Es un sujeto tenebroso también, algo tenebroso porque estuvo muy relacionado con Marcelo Ebrard en cosas del Foro Económico Mundial. Vámonos con el periódico Excelsior. Rezago en Congreso, dejan inoperantes reformas prioritarias. En el Senado y la Cámara de Diputados no ha completado la regulación de 15 de las 19 modificaciones a la Constitución, lo que impide que estas reformas se vayan a aplicar realmente en la vida real, porque ya saben, a toda cosa que diga la Constitución, sí, suena muy bonito, muy romántico, pero si no tiene una ley orgánica ni recursos asignados, que esa es otra cosa, entonces no existe, ¿sí? Te pueden decir que tienes derecho a la vida, pero si no hay una institución que te defienda ni recursos para eso, pues entonces tú no tienes derecho a vivir, solamente lo dice la Constitución. A solo 9 días de que se concluya el segundo periodo legislativo, que ha marcado un récord histórico de 19 reformas constitucionales nocivas para México, hay que adjuntarle eso, hasta el momento solo han concretado las leyes secundarias de 4 reformas al Poder Judicial, que es lo que le urge a Sheinbaum, pues entregarle el narcotráfico, los juzgados, la justicia a los grupos criminales de la droga. Papa Francisco pide fin de las guerras. Bueno, esto lo dijo todavía ayer cuando estaba vivo, obviamente, ¿verdad? Trabajan en armas contra reclutamiento forzado del crimen. Legisladores impulsan propuestas para combatir el flagelo que pone en riesgo niños, niñas y adolescentes. Pues la misma estrategia inadecuada, deficiente, ineficiente del gobierno de Sheinbaum de tratar de criminalizar las armas en vez de a los narcotraficantes que las usan. Siempre porque ella quiere quedar bien con los grupos criminales de la droga, lo sabemos bien siempre. Salud deja al final su deuda con mexicanos.
laboratorios reclaman alrededor de 1.500 millones de pesos que el narcogobierno de López Obrador pues no les pagó. Una nota de Juan Carlos Rodríguez. El gobierno federal recortó 12.000, de 12.000, había 12.000 y luego pasó a 8.000 millones de pesos. Ese fue el recorte, un adeudo que tiene con Canifarma. En medio de las negociaciones del gobierno de Sheinbaum con la farmacéutica, pues salió a colación un adeudo multimillonario dejado por Andrés Manuel López Obrador, una herencia problemática. Para Sheinbaum, dice, los laboratorios mexicanos parecen estar al final de las prioridades de pago. Entonces, pues si no pagas, pues cómo te van a dar medicamentos, ¿verdad? En las últimas semanas, el gobierno logró reducir 12.000 millones, de 12.000 millones a 8.000 millones de pesos, la deuda que arrastraba con las farmacéuticas. O sea, sigue existiendo la deuda de 8.000 millones de pesos porque Andrés Manuel López Obrador pues se robó los recursos para comprar votos de gente que no estudia ni trabaja. Investigan a policías en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Más de 100 policías fueron detenidos por el delito de usurpación de funciones al no contar con un certificado correspondiente para el desempeño de ese cargo. Cortina de humo ante el megafraude, dice Guayaquil, la candidata de Sheinbaum en Ecuador, Luisa González, calificó como cortina de humo ante el megafraude pues el hecho de que hay un grupo criminal, hay varios grupos criminales que quieren asesinar al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Que se cuide porque realmente es muy peligroso pues estos grupos terroristas de la droga en México que están vinculados a Claudia Sheinbaum. Ella, con todos los ataques que ha hecho contra el presidente de Ecuador, muestra lo que es, ¿no? Muestra que ella está coligada con los narcotraficantes, ella representa los intereses de los narcotraficantes ecuatorianos y mexicanos, pues Claudia Sheinbaum los defiende. Me recordó mucho, por ejemplo, cuando López Obrador atacaba a la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, para defender al pederasta narcotraficante indígena Evo Morales, que por cierto quiere reelegirse para presidente pese a que hizo la última vez un fraude electoral, que hubo manifestaciones para expulsarlo del país. Ocesa le entra al K-pop, al pop coreano. La principal promotora de espectáculos en México anuncia la creación de una división especializada porque considera que es un fenómeno el pop coreano. Y dicen que ya se podría utilizar esto porque ya de los narcocorridos ya no va a haber. O sea, ya esto está completamente ilegalizado. Por más que Carlos Slim promocionara a los señores del narco en sus auditorios, por más que la narcopresidente le encanta contratar bandas de narcos vulgares y cochinos ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, o cuando trajo a la reggaetonera Rosalía, a la que le dio 10.5 millones de pesos, pues ya eso ya no se va a poder hacer. Eso ya queda en un segundo término porque ya habló el que tiene autoridad, el que puso ahí Dios, estoy convencido, Donald Trump, habló y dijo que eso ya no tiene futuro. Así que pues que se cuide el narcocantante Peso Pluma, que se cuide el amante de Iván Archibaldo Guzmán Salazar Belinda, que se cuide Cazzu, otra narcocantante que como les encanta hacer apología del satanismo, de la drogadicción, de las invocaciones demoníacas, de apariciones. Bueno, pues yo creo que ya es tiempo de que se den cuenta de que ya estamos en otro tiempo y que las cosas van a cambiar radicalmente, ¿no? Ahora solamente pues estaríamos a la expectativa de que se nombre un buen papa que venga a eliminar todos los errores que predicó el Papa Francisco, que en paz descanse. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.